Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis, capítulo número 27. Amén. Si nos ayudan con las luces medias, que es así, creo que. Gloria a Dios. Génesis capítulo 27. ¿Lo tenemos? Vamos por favor a leer del verso número 30 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 27, verso 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, sí, para poner esta enseñanza en las manos de nuestro Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta preciosa mañana nuevamente estamos frente, oh Dios, a tu palabra. Permítenos, mi Dios amado, que sea ella la que pueda guiar nuestros pasos. Que sea, oh Dios, el libro del Génesis no solamente ilustrando las enseñanzas, sino poniendo en nosotros también una práctica, oh Dios, de vida cada día, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares. Te pedimos, mi Dios, que tú hables conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Porque si hemos venido, mi Dios, hemos venido a alimentarnos, a buscarte para poder recibir de ti tus misericordias y experimentar en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, la bendición de conocerte y de hacer tu voluntad. Señor amado, gracias te doy porque tu Santo Espíritu va a ministrar nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy no voy a hacer el resumen acostumbrado, ya lo hemos hecho en diferentes enseñanzas de la escuela dominical refiriéndonos al libro del Génesis. Pero usted recordará que Isaac había envejecido y que le había ordenado, le había dicho a su hijo primogénito, a Esaú, que vaya al campo, ¿verdad?, que encuentre algo de caza y le prepare un rico guisado como a él le gustaba para poder proceder con la bendición. Recuerde, que la esposa estaba oyendo todo esto, se adelantó, en este caso a Esaú, y puso por intermedio a su segundo hijo Jacob. Y a manera de una manera muy astuta, hizo el guisado de del padre de Jacob, y Jacob, aprovechándose de la situación, le robó la bendición a su hermano. Y bajo esos parámetros, ahora cuando vamos al verso 30, acompáñeme por favor. Nos dice la escritura que luego de que ya Jacob había obtenido la bendición de su padre, ya se había apenas retirado, dice la Biblia, verso 30, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, he aquí, dice la escritura, que Esaú, su hermano, volvió de
de cazar. Sí, diría yo que Jacob fue saliendo de la tienda de su padre e inmediatamente apareció de pronto ahí bajando una colina, una loma. ¿Quién? Esaú, con el animalito que traía para recién preparar, sí, el alimento de su padre y obtener al final de ese banquete la bendición de la primogenitura. Recuerde que esta bendición, más allá de ser un acto, sí, simbólico, espiritual, también era, sí, una bendición recibirla, porque se podía notar una doble porción de herencia también para aquel hijo que recibía dicha bendición. Verso número 31, veamos qué sucedió. E hizo él también guisados. ¿Quién? Esaú. A diferencia de estos guisados, sí, el primer guisado que comió Isaac, ¿quién lo preparó? Sí, la esposa de Isaac, Rebeca. Verso número 31. Y trajo a su padre y le dijo: levántese, sí, con ese entusiasmo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Amén. Verso número 32. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Amado hermano, recuerde que Isaac había estado batallando ¿con quién primeramente? Para poder darle la bendición. Con Jacob, su segundo hijo. Pero recuerde que este hijo se había disfrazado para obtener ¿qué cosa? La bendición de su padre. Sí, muchos recuerdan esta diapositiva. Sí, Jacob se había disfrazado para engañar a su padre. Y claro, esta astucia la había planificado ¿quién? Rebeca, la esposa de Isaac, la mamá de Jacob. Ahora bien, ahora este hombre sí recibe un segundo banquete y una segunda llamada, sí, por parte ahora de su hijo, a quien tenía que haber bendecido. Verso número 32. Y le dijo: sí, yo soy tu hijo, tu primogénito, el primero, sí, Esaú. Veamos cómo reacciona, sí, Isaac. Verso 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será, dice ahí, y será bendito. Ahora, algo que sí, en curiosidad a mí me nació, que de pronto a muchos de ustedes también. ¿Por qué era tan importante la bendición? Sí, para de alguna manera ponerse en semejantes, diríamos yo, posturas, en semejantes dramas, para obtener simplemente la bendición de un padre. ¿Acaso la Biblia tiene algo mucho más profundo respecto a esta situación? Claro que sí. De hecho, yo quiero por favor que usted me acompañe. Vayamos a la escritura un poco más atrás, dentro del mismo libro del Génesis. Sí, capítulo número 12. ¿Por qué era tan importante? Y vamos a hacer una especie de relación con respecto a esto. Génesis capítulo número 12. Verso número 3. ¿Lo tiene? Recuerde que si quiere hacer preguntas, alza su manito y le hacemos llegar, sí, el micrófono. Génesis 12, verso número 3. Dios le dice ahí a Abraham. Recuerde que Abraham era el abuelito ¿de quién? De Jacob y de Esaú. Verso número 3. Bendeciré, Dios le está hablando ¿a quién? A Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios había puesto sobre Abraham su palabra para bendecirlo. ¿A quiénes? A los que él bendijere.
y así también maldecir a aquellos que se levanten para maldecir ¿a quién? A Abraham. Ahora, Abraham sí tenía esta, diríamos así, esta promesa de parte de Dios sobre su vida. Y la Biblia narra en ese sentido que cuando un profeta proclamaba una palabra de bendición, la bendición venía de parte de Dios. Claro está, siempre y cuando ese profeta esté alineado en la voluntad de su Dios. ¿Sí? Aún en el profeta Samuel dice la escritura que Dios nunca dejó caer sus palabras en tierra. Eso significa que todo lo que salía de la boca de este profeta, Dios lo honraba cumpliéndola. Ahora, acompáñenme para ver un simple ejemplo en el libro de Números, el cuarto libro, sí, de la Biblia, libro de Números capítulo 22. Quiero que vea esta parte para entender, sí, por qué se lamentó tanto luego Esaú por no haber obtenido la bendición de su padre. Números capítulo 22. Acompáñeme al verso número 6. Voy a hablar de un profeta llamado Balaam. ¿Sí? Un profeta llamado Balaam. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, ¿sí? Para entender el contexto bíblico. Balac, ¿sí? Balac pertenecía, sí, a la tierra de Moab. Y los israelitas habían acampado cerca de ese lugar. Pero, sí, este hombre, Balac, quería destruir a los israelitas. Pero se había dado cuenta que la bendición de Dios estaba sobre ellos. Y por más que los ejércitos estén contra este pueblo, no los podían vencer. Entonces a Balac, el rey de ese lugar, se le ocurre a él pensar en mandar a llamar un profeta de Dios y sobornándolo, dándole altas sumas de dinero, le hace una propuesta indecente al profeta, diciéndole: mira, si tú maldices a ese pueblo, es decir, si de tu boca sale maldición para ese pueblo, el pueblo quedará maldito. Y entonces la bendición de Dios se aparta de Israel y yo podré entrar con mi ejército y destruirlo. Ahora, ese parámetro considérelo. Venga al verso 6 y lea. Ven pues, le dice el rey al profeta Balaam, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues, póngale asunto a esta última expresión, pues yo sé que el que tú bendigas será, ¿qué cosa? Bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Sí? Había, amado hermano, esa creencia cuando un profeta de Dios, ¿sí?, establecía por medio de su palabra maldición o bendición. Ahora usted dirá, bueno, pero Balaam era profeta, pero Abraham no. Sí, Abraham también era profeta. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo número 20. Génesis capítulo 20. Lea por favor al verso número 7. Mire que esta historia ya la leímos nosotros, pero de pronto se nos pasa por alto ciertas expresiones que pueden estar en el texto. Génesis 20 verso 7. Abraham también era profeta e hijo de Dios, obviamente. ¿Lo tiene? Ahora pues, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Abraham y Abimelech? ¿Qué pasó ahí con Abimelech? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué error cometió Abraham ahí? Hacer pasar a su mujer por su hermana. Qué bueno que lo recuerde. Verso número, mire que Dios trajo maldición sobre esa nación porque se le habían tomado, sí, a la mujer de Abraham, obviamente por culpa del mismo Abraham. Verso número 7. Ahora pues, le dice Dios a Abimelech en sueños, le dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿Por qué causa? ¿Qué le dice ahí? Porque ¿qué cosa era Abraham para Dios? Porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolviereis, sabe que de cierto morirás tú, los tuyos. Entonces,
De ahí nace, mi amado hermano, sí, la necesidad de obtener de parte de un padre, sí, ¿qué cosa? La bendición. Por eso es que se estimaba en alta estima la bendición de un padre, sobre todo si se limitaba esta a ¿qué? A dar, sí, la bendición de la primogenitura. Era muy importante. Bueno, en la actualidad los chicos ni le van ni le viene si salen con la bendición del padre o de la madre. La verdad es esa. Sí, en la antigüedad no era así. Yo me recuerdo de mi propia madre. Mi madre se hincaba de rodillas delante de mi abuelo y le decía: papá, la bendición que voy a salir a trabajar. Ya estaba casada. Sí, tenía esa buena costumbre. Sí, ya una mujer de 30 y pico de años, sí, todavía doblando rodillas al pie de la puerta que daba a la calle. Dice: papá, me voy. Se hincaba, le decía: la bendición. Claro, mi abuelo en sus costumbres, obviamente, sí, tradicionalistas, sí, de la religión común, sí, daba su bendición y salía, sí, pero más allá en sí mismo de la creencia, yo sí me fijo más en la reverencia que se tenía. En la actualidad, el muchacho, usted solamente escucha el azotón de la puerta. ¡Pum! ¿Qué? ¿Quién salió? ¿Verdad que es así? Y cuando pregunta, ¿y fulano? Yo, no sé, por ahí creo que lo vi. Amado hermano, sí, hay costumbres o usanzas que no debieran, sí, pasar por alto o no debieran quedar en el ayer. ¿Sí? Qué importante es poder recibir de nuestros padres, de nuestra madre, sus bendiciones. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la Escritura en ese sentido da todo el aval, le da toda la grata importancia para que un hijo pueda recibir de ellos, sí, sus bendiciones. No en vano, acompáñeme por favor al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio, capítulo 5. Libro de Deuteronomio, capítulo número 5. ¿Lo tienen? Verso 16. Ya usted conoce el texto, pero vale volverlo a leer. Un texto obviamente para cada, sí, aquellos que somos hijos. ¿Lo tiene? Verso número 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios. Óyelo bien. ¿De dónde nace la obligación de hacerlo? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Verso número 16. A ver, ¿cuántos son hijos por acá? Sí, la gran mayoría. Yo tengo mis padres, también soy hijo. ¿Sí? No me puedo olvidar de ellos. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te lo ha mandado. ¿De dónde nace el mandamiento? De Dios. ¿Para quiénes? Para todos los que somos hijos. Y si usted no tiene a papá y a mamá, si con vida, usted tiene un padre, sí, celestial, el cual hace función de padre, de madre, de esposo, de amigo, de doctor, sí, salvador, proveedor, lo hace de todo. Amén. Verso 16. ¿Para qué el Señor me ha dado este mandamiento? Para que sean prolongados. ¿Cuántos quieren vivir bastante? ¿Sí? Si quiere vivir muy corto, maltrate a papá y mamá y va a ver cómo Dios se levanta en contra de usted. Amén. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, la bendición bajo todos ya estos parámetros, si los unimos, era de vital importancia para un hijo. Yo no sé usted si estima o no estima las bendiciones de sus padres, pero amado hermano, las palabras tienen poder. Nuestras palabras, lo que sale de nuestros labios tiene poder. De ahí que un padre también debe de ser muy sabio en la manera de hablar o de tratar a sus propios hijos. A veces hay maldiciones que salen de la boca de los padres. ¿Cuántas veces en ira o en un momento de ofuscación, sí, una madre, un padre bien puede decirle a su hijo: no, ojalá que nunca hubieras nacido? ¿Cuántos han escuchado expresiones como estas? Sí, maldigo el día en que naciste.
Parece mentira, pero eso pasa con bastante frecuencia dentro de nuestros hogares. ¿Sí? Y ahí es donde muchas veces las ataduras, ¿sí?, se hacen pesos de rencor, de ira en el corazón de los hijos y también en el de los padres, porque los hijos también hacen lo mismo con sus padres. Maldigo a mi padre. No quiero ver esa vieja nunca más. Quiero morirme. Quiero salir de aquí. ¿Cuántos han pasado de experiencias como esta? ¿Cuántos las han vivido o se han enterado en su entorno que pasa esto? Amado hermano, para estos dos hombres, estos dos hijos, Jacob y Esaú, sí, estimaban grandemente lo que pudiera salir de los labios de su padre. A veces los hijos no quieren escuchar a sus padres, o viceversa, los padres no quieren prestar atención a sus hijos. Amados hermanos, retornemos por favor a Génesis capítulo 27. Entonces tenemos bien claro que una bendición salida de los labios de un padre era cosa de gran valor, sí, para un hijo. Verso número 33 del capítulo 27. Se estremeció Isaac. Recuerde que Isaac ya era un anciano y que tenía una falencia física. ¿Cuál era esa? Por eso es que no se había dado cuenta, no fue de pronto una acotación que se me pasó por alto decirla hoy día, pero ya la hemos mencionado en otras oportunidades. Isaac ya estaba por su ancianidad, estaba ciego, ¿sí? Y todo simplemente era para ser guiado por oído, por tacto, sí, por olfato, sí, pero no ya por vista. Verso número 33. Se estremeció Isaac grandemente y le dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije. Y como ya lo había bendecido, ¿qué dice ahí? Y será bendito. Mire, yo le bendije y será bendito. ¿Por qué las palabras tenían tanto peso y tanto valor? Amado hermano, Dios nos ha dicho a nosotros, Jesús nos ha dicho a nosotros, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué? ¿Por qué para el Señor la palabra es tan importante? Porque de la misma manera Dios simplemente nos ha dado, sea que usted lo estime importante o no, para poder darnos a conocer su voluntad, es su palabra. Usted no tiene más en esta tierra que su palabra para poder conducirse, para poder heredar de él bendición. Su palabra. Si para Dios su palabra es tan importante, sí, para nosotros, cuánto más también nuestras palabras para nuestros propios hijos. La palabra era importante. Antes no habían contratos. Usted, mi querida vieja guardia, sí, de hombres y mujeres, recuerde que cuando usted daba su palabra era como que firmaba un documento. Su palabra. Ahora no. Ahora ante el quebrantamiento de la palabra, que tiene que firmar letras, tiene que firmar voucher, tiene que aparte pedir garantes, hipotecar la casa para que darle ¿cuánto de créditos? Sí, $1,000. ¿No es así ahora acaso? Antes no. Antes la palabra era suficiente porque había credibilidad. Sí, antes cuando el papá le decía no vas, el chico decía perfecto papá, no voy. Ahora se juega con las palabras, ¿verdad? Ahora se juegan con las palabras. ¿Para qué? Para tratar de hacer decir algo que nunca se dijo, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿A tal lugar? Sí, pero termina yendo a otro lugar. Ya de eso hemos hablado bastante en otras enseñanzas. Génesis 27, verso ahora, veamos qué sucede. Ya Isaac había determinado bendición ¿para quién? ¿Para quién? Para Jacob. Pero Esaú no se daba la idea. O usted dirá, qué malo que fue Jacob y qué mala que fue la madre. Bueno, sí, eso es indiscutible. No podríamos justificarlo ni tapar el sol con un dedo. Ellos actuaron de muy mala manera. No era la forma de obtener la bendición de su padre. Sí, pero aquí viene un agravante. En las leyes existen atenuantes y agravantes. Los atenuantes son las que favorecen,
si en una determinada situación favorecen, si en este caso a la víctima o a aquel que ha cometido algo. Por ejemplo, si usted atropella a alguien y se queda ahí asistiendo en este caso al herido, es un atenuante, algo a favor. Si usted lo deja botado y sale corriendo, es un agravante, porque no solamente que lo atropelló, sino que lo dejó tirado a su suerte. ¿Sí? Ahora, existía un agravante. ¿Para quién? Para Esaú. ¿Cuál era el agravante? Sí, que Esaú, cuando era un muchacho, había vendido su primogenitura, pero se había olvidado de esa transacción. En la locura de la juventud, ¿cuántos cometen locuras en la juventud? ¿Verdad? A veces ya uno de viejo se recuerda, se ríe de las cosas, de los adefesios que se hacen de jóvenes. ¿Verdad? Sí, espero que queden ahí, atrás. Pero recuerde que esas experiencias son para no volver a cometer los mismos errores, o por lo menos tener experiencia para aconsejar a nuestros hijos de que ellos no las cometan. ¿Verdad? Hay gratos recuerdos de jóvenes, pero también hay desagradables recuerdos, sí, de las locuras que uno puede llegar a hacer cuando es un joven. Sí, Esaú se había olvidado de algo que había hecho cuando era joven. ¿De qué se había olvidado? De que él había vendido su primogenitura. Llámelo usted por juego, llámelo usted en serio, por burla o por lo que fuere. Él hizo algo que, sí, en Dios nunca se debió haber hecho. Hay cosas que ni de juego para un cristiano deben de ser permitidas. Sí, que ni de juego, amados hermanos. Hay cosas que son o deben de ser estimadas de suma importancia desde que somos una criatura hasta que seamos hombres viejos. Hay cosas con las que en Dios no se puede jugar. Usted tiene que entender esto. Las cosas espirituales para Dios son cosas de suma importancia. Mire que el mismo Jesús al grupo religioso de su época les permitía muchas cosas, pero cuando comenzaron a hablar del Espíritu Santo dice: cuidado, porque de mí pueden hablar lo que les da la gana. ¿Se recuerda? Pero del Espíritu Santo tengan mucho cuidado, porque el que blasfema contra él indefectiblemente está excluido de la gracia, muere, cae o pesa sobre él maldición. Y recuerde, para poner más tenso el asunto, usted y yo somos templo de su Espíritu. Es decir, que usted no puede jugar con su cuerpo, porque en él habita ¿quién? El Espíritu Santo. Si usted agrava su cuerpo con cosas que Dios sí no le ha permitido hacer, puede tener gravísimas consecuencias. Amén. No lo asusto, pero sí lo alerto, porque las cosas espirituales no son juegos para los creyentes. Esaú se había burlado de Dios cuando era joven. ¿Dónde está eso? Acompáñeme por favor a la escritura. A Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Verso 29 al 33. ¿Ya lo tiene? Verso 29 al 33. Recuerde, si quiere hacer preguntas, alce su mano. Y guisó, sí, o cocinó, guisó Jacob un potaje. Muchos dicen que eran lentejas o frijoles. ¿A cuánto le gusta la menestra? ¿Verdad? Si es acompañada con carne y arroz, mucho mejor. Dice ahí, preparó un guisado, un potaje, y volviendo Esaú, ¿sí?, regresaba a sí mismo de una de sus tantas aventuras de caza. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo volvió? Cansado, ya eso lo analizamos también. Dijo a Jacob, es decir, vino cansado y vino sin caza, obviamente, vino desgastado. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo.
¿sí?, de lo que él había preparado, Jacob. Pues estoy muy, muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Sí? Verso 31. Y Jacob respondió, mira, astuto también Jacob. ¿Qué le dijo? Véndeme tú. Es decir, cédeme tus derechos como primogénito. Dámelos. Dámelos. De esto nosotros predicamos largamente acerca de esto. Mucha gente vende su primogenitura por cualquier, diría, queriendo ser un poquito cómico, por cualquier payasada. La gente vende su primogenitura por darse un beso con otra mujer, teniendo su esposa. Vende su primogenitura, ¿sí?, por un cigarrillo. Vende su primogenitura por un vaso de licor. Vende su primogenitura por un momento de ira. Vende su primogenitura por un momento de pasión desordenada. Amados hermanos, Esaú vendió su primogenitura porque estaba cansado, muy cansado, y quiso llenar su vientre. Jacob le hace una propuesta indecente: véndeme en este día tu primogenitura. Y mire cómo estimó. Mire, por eso es que a veces los muchachos no estiman las cosas espirituales porque son muchachos. Pero ojo, eso no los hace exentos de sus responsabilidades. De pronto tú ahora no estimas cosa preciosa la virginidad, pero llega el matrimonio y vas a ver cómo sí cuesta. Amén. Ahora rindes, sí, en desenfreno a tu carne. No estimas cosa de pronto importante el pasar mala noche. Pero cuando llega el cansancio, llega el desgaste por el uso natural, o diría yo el abuso natural de este cuerpo, y cuando te comiencen a llegar las enfermedades, los achaques, entonces dirás: uy, ¿qué hice todo este tiempo? Si hay consecuencias. Amados hermanos, para Esaú, cuando era más joven y se le hizo esta propuesta indecente, verso 32, dice la palabra: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir de qué, de cansancio, estoy agotado, con hambre. ¿Y qué dice? ¿Para qué pues me sirve? ¿Qué cosa? ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve ser cristiano si igual estoy pobre? ¿De qué me sirve leer la Biblia? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve muchas cosas? Si a la verdad veo que no hay, sí, respuesta a mi situación. Veo que no hay prosperidad. Veo que no hay todo aquello que tiene el otro, yo no lo tengo. ¿Cuántas veces nos juega así la mente? Ahí está tu hermanito y mira, limitado. Mira al otro, pecador, y hasta con buena salud anda. ¿Cuántas veces el demonio te juega así en tu mente? ¿Verdad? Y te hace de alguna manera creer que Dios te está fallando, que Dios no está cumpliendo. Amados hermanos, la Biblia dice que él estimó en ese momento a la primogenitura como algo sin valor alguno, pero después tuvo consecuencias. Verso número 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. 32. Él le dijo: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. ¿A quién puso en esa transacción de por medio? El libro del Éxodo capítulo 20, ¿qué habla en cuanto al juramento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Si tú diste tu palabra, sí, comprometiendo a Dios de por medio, sellaste tu promesa. Si mañana más tarde te retractas, es tu problema. Pero Dios no olvida. Perdona, pero no olvida en ese sentido el pecado. Cuando el pueblo de Israel se rebeló contra su Dios, haciendo un becerro de oro, luego de haber sido salvado con mano poderosa y fuerte. ¿Cuántos están viniendo al estudio del Éxodo? Se los recomiendo. Dios le dijo a Moisés:
déjame destruir a todo el pueblo, y yo voy a levantar un pueblo fiel y no como este. Y los iba a destruir. Moisés tuvo que interceder, tuvo que doblar rodillas, tuvo que llorar, tuvo que gemir, tuvo que clamar y decir: Señor, ¿qué dirán los egipcios? Que los sacaste para matarlos en el desierto, no lo hagas. Y Dios dijo, se arrepintió, dijo: está bien, no lo voy a hacer, pero eso sí, en el día del juicio yo les tomaré en cuenta su pecado. Se lo dijo de frente. ¿No me cree? Venga a la Biblia. Pero el sábado, no, hoy día. Acompáñeme a la escritura. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Ahí está todo, amado hermano. Simplemente hay que poner un poquito más de atención, ¿sí?, a los eventos bíblicos. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Lo tiene? Verso número 31. Entonces volvió Moisés a Jehová, y aquí estaba clamando, y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Qué le rogaba a Moisés? Dice el 32, que perdones ahora su pecado, y si no, le dice, poniéndose como intercesor Moisés, y si no los vas a perdonar, ráeme o bórrame o quítame de tu libro. ¿De qué libro se refiere? El libro de la vida. Quítame de tu libro que has escrito. Verso número 33. Y ese clamor duró muchísimo. Y Jehová le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese, ¿qué cosa? Raeré o quitaré o arrancaré yo de mi libro. Ese libro está en Apocalipsis 3:5. Eso sí lo lee en su casa. Ve pues ahora, le dice Dios, a este pueblo, ¿sí?, a donde te he dicho, llévalo donde te lo he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, ¿qué dice? Yo castigaré en ellos su pecado. Usted dirá: qué malo que es Dios. No, no es que malo, qué justo que es Dios. El que se había arrepentido era Moisés por el pueblo, pero el pueblo, bien, gracias. Si el pueblo se hubiese arrepentido, hubiese sido otra la historia. De ahí en adelante Dios dijo: yo no voy con este pueblo, mi ángel irá, pero yo no. Y ahí después intercede Moisés y dice: Señor, si tú no vas con nosotros, no iremos de aquí. Sí, la historia es fascinante, pero tiene que leerla con el corazón para que pueda extraer de ella, sí, la bendición espiritual para su vida. Ahora, retornemos por favor a Génesis. Esaú se había olvidado de lo que había hecho, pero Dios no. Nunca había perdido perdón por su pecado. Génesis 27, verso número 35. Verso 34, 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación. Eso es decir, prácticamente con ruego y llanto. ¿Cuántos han tenido esos encontrones con sus padres? ¿Sí? Que claman para obtener tal o cual situación o permiso inclusive. ¿Sí? Dice la escritura, verso 34, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Pero recuerde, ya la bendición de la primogenitura había sido dada. Amado hermano, como yo mencionaba así en una de las enseñanzas anteriores entre semana, hay situaciones que se presentan una sola vez en tu vida. Hay gente que hoy ha venido a la iglesia y nunca más tocará una iglesia. Una sola situación, una sola oportunidad. Hay quienes saldrán de esta iglesia y morirán, porque Dios sabe hasta cuándo, sí, nos tiene el hilo de la existencia. Una oportunidad.
La Biblia menciona para este hombre que clamó y dijo: bendíceme a mí también, Padre mío. Verso 35, y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Amén. Pero ya lo había bendecido. Eso es como que usted va, ¿sí? O usted está de pronto al filo de la muerte, hace el testamento, ¿sí? Y le dice: ¿usted quién es? Fulano, pon tu huella digital si eres el primo allá, y se hace pasar por otro, le pone, usted firma y ya está hecho el asunto. Y para malaya, dicen por ahí mucho, se muere el testador. Y yo viví un caso, no personal, pero sí viví un caso en cuanto a experiencia con respecto a esto. ¿Sí? Aquellos que conocen de dónde vengo sabrán esta historia. No me voy a obviar obviamente los nombres, ¿sí? Para guardar, ¿sí? La identidad. Pero resultó ser que dentro de una institución, iglesia, quien la gobernaba, ¿sí? Tuvo una familia, pero por X razones se abrió de su esposa y de sus hijos. Este hombre con ella obviamente durante toda su vida había procreado hijos y también ciertas propiedades. Pero, como se suele decir, rehació su vida y se hizo de otra señora. Pero en su astucia, ¿sí? En un momento de oportunidad, astutamente, falsificó la firma de su primera esposa e hizo constar todas las propiedades para la nueva señora que había adquirido. En ese trayecto, ¿sí? Muere la primera esposa y para sorpresa de él, muere también la segunda esposa. Amado hermano, ¿a dónde voy con todo esto? Muertas las esposas, se levantaron los hijos y a correr, sí, que todo es pampa. Cada uno quiso reclamar, ¿qué cosa? Lo suyo. Herencia. Tan grave fue el asunto que hasta las iglesias se vieron perjudicadas, porque las iglesias estaban a nombre de personas y no a nombre de instituciones. Los que conocen el trasfondo dicen: hermano, es verdad. Mis amados hermanos, hay situaciones que a veces, si uno no las aprovecha y no las corrige desde temprano momento, se pueden pagar, sí, gravemente nuestros errores. Esaú cometió un gravísimo error. No justifico su acción por su juventud, por su inexperiencia, por su cansancio. Hay cosas, amados hermanos, en la vida que usted tiene que guardarlas como un tesoro. Así sea usted un muchacho, un niño o un anciano. Usted no puede perder lo que Dios ha depositado en su corazón. Recuerde, somos templo del Espíritu Santo. Y él Esaú menospreció su primogenitura, la bendición de Dios y la de su padre, sí, la menospreció porque se sintió en un momento, ¿qué cosa? ¿Cuánta gente menosprecia un padre y una madre por saltarse con cualquier vagabundo e irse de la casa supuestamente para ser feliz? Menosprecia su virginidad simplemente porque le gustó la propuesta del muchacho. Yo siempre menciono esto: los ojos verdes, ¿verdad? El pelo rubio, que baila bastante, se contornea muy bien, pero después a quien la ponen a bailar es a ella en la cocina y tras una lavacara. Sí, y los verdes de los ojos del marido, sí, serán los verdes de ¿qué cosa? De alrededor de los ojos de ella por el puñete que le ha metido. Y vende su primogenitura por algo tan barato, ¿sí? Y tan sin valor, reconociendo, amado hermano, que realmente lo que tiene precio es la sangre del Cordero que nos ha redimido y nos ha limpiado de toda maldad. Eso no se vende, no se juega, ni se hace trueque, ni se cambia. Amén. ¿En qué terminará todo esto si alcanzamos?
verso número 35. Y él le dijo, el padre, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. ¿Qué significaba Jacob, mi amado hermano? Suplantador o engañador. Pues ya me ha suplantado dos veces. La primera, ¿dónde fue? En la transacción de la primogenitura. Y ahora, ¿en qué cosa? En la bendición de la primogenitura. Ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. La ha tomado. Amado hermano, aquí hay algo terrible que debemos de parar y debemos de enfatizar. Tomó mi bendición. Si usted le pone mucho asunto espiritual a todo esto, si uno despreocupa el llamado, el don de Dios, alguien puede tomar tu lugar. Puede tomar tu ministerio. Puede tomar tu función aún, amado, o tu puesto aún en el trono que Dios ha separado para ti. Si permaneciste, obviamente, en el llamado que Él te hizo. Recuerda que Dios tiene dispuesto para sus hijos coronas de recompensa. Imagínate que tú la tengas en este momento puesta y por un descuido, un desliz, el Señor, sin tú saberlo, porque pregunto, Esaú sabía lo que estaba pasando a sus espaldas. ¿Cuándo se dio cuenta? ¿Cuándo se acercó a dónde? A su padre. ¿No te has puesto a pensar que podemos llegar a morir, presentarnos delante de nuestro Padre Celestial y decir, Señor, aquí vengo, mi corona? Y Dios te diga, hace rato que la cediste a otro. ¿Cuándo? Dirás tú. Y ahí Él te hará acuerdo. Te sacará, diría yo, la pantalla HD. Mira, ahí la vendiste. Por eso la cediste. Y tú dirás, pero Señor, la vendiste, hijo, ¿qué quieres que haga? Que recompense tus malas obras. Que te gratifique por aquello que para mí me costó sangre y la sangre de mi hijo. Por eso has perdido, ¿sí?, el galardón. Sí, eres salvo, disfruta, pero hasta ahí nomás. Pero recompensa, no. Yo no sé con qué afán usted quiere llegar al cielo. Simplemente para pararse en la puerta o entrar a sentarse a la mesa. Recuerde que son bienaventurados los convidados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué quiere hacer usted ahí? ¿Pasar los platos o sentarse a la mesa? Usted dirá, hermano, ya para pasar platos aquí es suficiente, allá por lo menos que me sirvan. Pero hay que pagar el precio. Hay que vivir en santidad. Hay que dejar a un lado el orgullo, hay que dejar a un lado el pecado, hay que dejar a un lado todo aquello que te está ensuciando. Si la ira, la contienda, amado hermano, si todo lo que te ensucia, tienes que erradicarlo de tu vida. ¿Para qué? Para que no pierdas la bendición de la primogenitura. No es que Esaú no era hijo, seguía siendo hijo, pero ya no con las mismas garantías de antes. Es verdad, usted es un hijo de Dios, eso es indudable. Cristo lo limpió, Cristo ya lo salvó. Pero ¿qué más anhela de todo esto? Hay algo más, por eso el Señor llamó para servir, porque hay algo más que la salvación. Cristo miró algo más que la cruz. Vio más que los clavos, vio más que la corona de espinas, vio más que el látigo romano. Él te vio a ti y me vio a mí. Por eso fue a la cruz. Porque vio todo lo que Él podía hacer contigo en su reino. ¿Cuántos están entendiendo? Amados, la Escritura nos dice en el versículo número
36, perdón. Esaú le respondió, ¿verdad? Bien lo llamaron suplantador o Jacob. Verso número 36 en la parte final. Y le dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Prácticamente, ¿qué le estaba pidiendo? Y para mí no hay algo. ¿Ah? A usted le fastidia cuando de pronto se suben los carameleros en los colectivos, ¿verdad? Cada rato. A veces así somos delante de Dios. No porque quiero empobrecer o minimizar la labor de ellos, pero ¿verdad que a usted le causa malestar? Que se baja uno y después sube el otro y dice, pero si ya compré. No, es que ahora me falta a mí, la compraste a él, pero no me has comprado a mí. Amado hermano, a veces vamos con las mismas actitudes delante de Dios, extendiendo las manos simplemente como un perigüeño. Y para mí, amado hermano, los hijos tienen garantía de recibir de su padre. Los hijos, los que hacen su voluntad. ¿Con qué cara, amado hermano, podíamos decirle a Dios, Señor, y para mí, si a la verdad cuando me veo internamente no represento su santidad, no represento su comunión, no represento a su hijo? No tienes bendición para mí, le dijo, y para mí, y ahora, ¿con qué me quedo? El padre no sabía la transacción que había hecho su hijo, el padre terrenal, pero su padre celestial sí lo sabía. Verso número 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, guste o no te guste. ¿Qué le dijo? Yo le he puesto por Señor tuyo. Oiga, esa palabra debió haber entrado como una espada hasta lo profundo del corazón. Le he puesto por Señor tuyo. Imagínate que tú estés sentado donde Dios te quiere tener sentado y que Dios te diga, mijito, salga de ahí y váyase al último. ¿Usted se acuerda cuando el Señor hizo un análisis de una parábola de las bodas? Cuando seas invitado a bodas, no busques los primeros asientos, porque cuidado vaya a pasar que el principal te diga, sí, levántate y vete allá, y tú sí que estás al final, ven adelante y seas o quedes avergonzado delante de todos. ¿Usted cree que eso no pasará en el reino de los cielos? Pues déjeme decirle que sí. Muchos ministros estarán primerito, ¿verdad? Y Dios le dijo, no, al último. Y quienes realmente, o como se podría decir, los que uno menos piensa, serán los que van precediendo, sí, delante, sí, de las bodas de ese cordero. Pero si yo nunca la vi, si yo nunca lo escuché, yo nunca, sí, pero él hacía las cosas que a mí me agradan, como a mí me gustan. Ya, corto. Gloria a Dios. Bueno, ¿en qué culminará todo esto? El próximo día, sí, domingo lo estaremos analizando. ¿Cuántos van a venir el próximo domingo? Sí. ¿Lo bendecirá o no lo bendecirá? ¿Cómo quedará parqueado? Dirían muchos, sí, Jacob tras todo esto. El próximo domingo lo estaremos analizando. ¿Cuántos han podido aprender de la voluntad de Dios en esta mañana? Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios.